Tardes, yo soy Rocío Rinque, estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social y en esta ocasión vamos a hablar de lingüística, una de las materias más importantes del primer año y voy a contarles cómo fue para mí mi experiencia, digamos, recorrer estas 5 unidades en este tiempo y bueno, qué temas me parecieron más importantes, destacables de la misma. Bueno, para comenzar, en las ciencias del lenguaje, la lingüística ha coexistido a lo largo del siglo XX en dos vertientes. El formalismo, el cual cree que el lenguaje tiene una existencia mental, y el funcionalismo, que parte de la premisa de que el lenguaje es un instrumento para la comunicación. Uno de los representantes más destacados del funcionalismo ha sido Saussure, un profesor que dio un curso de lingüística, del cual sus alumnos tomaron apuntes y em, postularon esos apuntes y dieron a conocer el estructuralismo, del cual se pueden destacar tres aportes que son los más importantes, que son la arbitrariedad del signo, la biplanidad del lenguaje y la doble articulación. En cuanto a la vertiente funcionalista, el más destacado es Chomsky, el cual parte de la premisa de que el lenguaje viene en el patrimonio genético de los seres humanos y que este conocimiento es llamado competencia lingüística. La lingüística va a analizar la lengua desde diferentes perspectivas. En este caso, en la unidad 1 nos enfocamos más en el origen de la lengua o del lenguaje, haciéndolo desde eh, el punto de vista de la creación de las lenguas naturales y de los lenguajes artificiales. Tomando en cuenta también el discurso, el, el tema más destacado para mí fue la creación de las lenguas naturales que viene siendo la oral y escrita, que son creadas de manera inconsciente, y los lenguajes artificiales, em, como el esperanto, el matemático, que son creados de manera consciente con un propósito, digamos, en la sociedad. También en esta unidad vamos a tomar en cuenta algunas características de la lengua que muchos de nosotros tal vez no tenemos muy en cuenta a la hora en la que utilizamos la lengua, que son la universalidad, bueno, que la lengua no se aprende ni se olvida, que no tiene límites, eh, que se ajusta, bueno, a cada una de las situaciones, entre otras características, pero básicamente nos enfocamos más que nada en lo que es el lenguaje, el discurso y entre otras cosas. También algunas características del lenguaje, como la dimensión neuropsicológica, dimensión social, y bueno, y muchas otras características que también vimos del lenguaje que me parecieron muy interesantes, ya que yo las desconocía. Para continuar, en la unidad 2 nos enfocamos más desde un lado sociolingüístico. La sociolingüística es la ciencia que estudia la sociedad y la lengua. En este caso, bueno, abordamos tres temas que fueron los fenómenos sociolingüísticos en el seno de una misma lengua, la problemática debido a la lengua y el género, y luego las problemáticas también, los fenómenos relacionados más que nada a las lenguas de contacto o en contacto. Bueno, en este caso el tema que yo voy a hablar, que me pareció más interesante y relevante, que también yo desconocí un poco, es acerca de los fenómenos sociolingüísticos en el seno de la misma lengua. Bueno, como sabemos, la lengua tiene variaciones que pueden ser morfológicas, sintácticas, de tonada, etcétera. Y en este caso, bueno, las variedades de la lengua pueden ser eh, sociolectales o dialectales. En el caso del sociolecto tenemos la de sexolecto, feminolecto, masculinolecto, tenemos cronolecto, jergas, eh,
jergas, ya las mencioné, tecnolectos. Y bueno, con respecto a las dialectales, dependen más que nada de la variable espacio, que son más o menos el lugar donde se encuentra la persona la cual habla. En el caso de el feminolecto y masculinolecto, dependen más que nada, bueno, obviamente del sexo. Em, el cronolecto depende más que nada de, bueno, la edad de la persona que habla. Tecnolecto depende de, bueno, la profesión a la que se dedica. Las jergas son más que nada de los grupos cerrados. En algunas sociedades se vuelve necesario que se cree una variedad de lengua para que los diferentes grupos, puedan comunicarse entre sí. En este caso se crea la variedad estándar de la lengua, que permite que varios grupos se comuniquen entre sí sin dificultades. Cuando utilizamos la lengua, también utilizamos una serie de elementos de acuerdo al contexto, la situación en la que se esté dando, en la que hablamos. En este caso, en las variaciones también se pueden dar los registros, que existen el registro formal y el registro informal. El registro formal más que nada es la utilización de palabras abstractas o que no solemos utilizar cotidianamente, para referirnos a una persona con la cual tenemos asimetría, es decir, diferencia de poder. Y el registro informal, utilizamos, bueno, palabras más que nada utilizadas, bueno, según el cronolecto y todas esas cosas. Son palabras que utilizamos cotidianamente, y lo hacemos cuando tenemos una relación simétrica con la persona. A la hora en la que nos comunicamos también tenemos en cuenta eh, las dimensiones de la lengua. En este caso son el campo, el tenor y el modo. El campo tiene más relación en cómo se realiza la comunicación, digamos, si es oral o escrita, y tiene en cuenta tres aspectos: el propósito, el tema y el marco institucional. El tema, bueno, es el cual habla. El propósito es eh, a lo que quiere llegar, lo que quiere lograr en la persona. Y el marco institucional es más que nada en donde se da, si ya sea en el trabajo y si es un lugar, digamos, público o privado, entre otras cosas. Por tenor entendemos también a las relaciones sociales, como mencioné anteriormente, relaciones de jerarquía y de solidaridad, de jerarquías cuando se mantiene una asimetría de poder con la persona, que bueno, cuando se toman en cuenta los registros. Y en, en solidaridad, una relación de solidaridad es cuando se mantiene una simetría entre la persona de poder o saber. En la relación de solidaridad, o sea, las relaciones simétricas, existen la proliferación, que es la cantidad de temas que pueden darse en la misma conversación, y la contradicción, que también es la cantidad de cosas implícitas que se dejan en la misma conversación. En cuanto al modo, bueno, se tiene en cuenta más que nada la tecnología que se utiliza en la comunicación, si es cara a cara, si es por mensaje de texto, si es por llamada. Bueno, en este caso, utilizando la manera más adecuada, ahí justamente se pone en manifiesto la adecuación, que es cuando se utiliza el medio en el contexto con el mensaje adecuado, logrando así que se logre la eficacia comunicacional. En la unidad 3 nos enfocamos en los actos de habla, en el principio de cooperación, la competencia comunicativa, la comunicación lingüística y la cortesía verbal. Fueron los temas que vimos. En este caso, a mí me impactó más y me pareció mucho más interesante los actos de habla, porque es algo que también desconocía. Esta teoría de los actos de habla la establecieron John Austin y Searle. El primero sentó las bases y el segundo las profundizó. Bueno, ellos en esta teoría postularon que los hablantes hacen cosas con las palabras. En esto ellos se basaron en los enunciados. En este caso, los enunciados performativos son los que hacen la acción, o sea, la dicen y la hacen. Y los enunciados constatativos son los enunciados dichos en pasado o en futuro,
que pueden valorarse como verdadero o falso. En este caso establecieron tres tipos de actos. El decir, acto locutivo, em, lo que sucede al decir, que es el acto perlocutivo, y lo que realizamos al decir, que es el acto eh, ilocutivo, que es el intencional, digamos. Dentro del acto ilocutivo, el intencional, eh, hay varios tipos, entre los cuales están los asertivos, los expresivos, los declarativos, eh, los comisivos, los directivos, y de acuerdo a la formulación pueden ser actos indirectos, que son los que eh, se dicen cosas pero no exactamente lo que se quiere transmitir. Ejemplo, cuando, bueno, nuestros padres nos dicen, no sé, de la comida está lista, es como un decir a que pongamos la mesa o que nos preparemos para comer. Y los actos directos o directivos, que son cuando se dice exactamente lo que quiere decirse, no lo que el hablante quiere transmitir. En la unidad 4 nos ubicamos o nos enfocamos más en la semántica, la sintaxis y la morfología. En este caso, yo voy a hablar más que nada de la semántica, que es la ciencia que estudia el significado, y voy a desarrollar, bueno, una de las 5 tareas que esta estudia. La semántica se ha dado en 5 tareas. La teoría acerca de la representación del significado, la relación semántica entre palabras, los subsistemas léxicos, la semántica discursiva y los procesos proyectivos. En este caso yo voy a hablar de la teoría acerca de los significados. En este caso, bueno, desarrolló 4 modelos: el procedimental, el de rasgos, el modelo de redes y prototipos. En este caso, el modelo de rasgos sostiene, bueno, que el significado se divide en semas, rasgos o componentes. En este caso, eh, según el aspecto del significado, eh, pueden dividirse en aspectos fenoménicos, que responde a la pregunta de qué es, y aspectos funcionales, que responde a la pregunta de para qué sirve. Cabe aclarar que los semas son constructos realizados para tratar de responder a algo de naturaleza inobservable. Eh, y según la amplitud semántica, están los semas específicos, los cuales clasifican y precisan el significado, y el clasema, que, bueno, ubica, digamos, al significado o a lo que quiera que se le esté dando significado en una clase específica. El modelo de prototipo permite categorizar a eso a lo que se le está dando significado, eh, ya sea, bueno, generalizar o discriminar alguna parte, teniendo en cuenta las semejanzas o diferencias con otros, en este caso, bueno, culturales, que puede también tener en cuenta de un determinado grupo social que tenga un significado, una similitud parecido a eso, y si no, digamos, más la que es propia, que refiere más a la experiencia propia del individuo. El modelo de redes semánticas refiere a cuando, bueno, un individuo no recuerda la palabra como tal, empieza a nombrar una serie de palabras que aluden al mismo significado o a la palabra misma, o empieza a nombrar partes, empieza a nombrar cualidades de la misma palabra, sirve para, tiene tal cosa. En este caso, bueno, las redes semánticas tienen 3 aspectos, el modelo de redes semánticas. ISA, que responde a la pregunta de es tal cosa. La meronímica, que refiere como tiene, y la propiedad, eh, que responde también a la pregunta de sirve para tal cosa. Eso es lo que nos ayuda
a entender un poco a la hora de que no sabemos la palabra como tal. El modelo procedimental supone de algo eh, del mundo físico que pasa a lo conceptual y luego lo pasamos al mundo lingüístico. En este caso está la primera producción, podría decirse, cuando eso mismo del mundo físico está sujeto a un individuo. En, en la segunda producción ya podemos distinguirlo, digamos, de un solo individuo. Y en la tercera ya logramos la generalización de eso mismo. Eh, por ejemplo, bueno, cuando somos chicos, que tenemos el concepto, no sé, de, por ejemplo, perro ligado a nuestro perro, nuestro propio perro, luego diferenciamos en la segunda producción que la vecina tiene un perro, también diferente al nuestro, pero es un perro. Y en la tercera producción ya logramos diferenciar a los perros como tal. Para ir finalizando, en la unidad 5 nos eh, ubicamos más en el texto como tal, el texto como unidad semántica, el texto como unidad pragmática, la clasificación de los textos, el texto narrativo y descriptivo. En este caso, a mí me pareció más relevante y un poco interesante el texto como unidad pragmática. El texto como unidad pragmática pone en manifiesto como tal la coherencia, la producción del mensaje del productor al comprendedor en un contexto adecuado. Eh, bueno, el mismo tiene en cuenta, el productor tiene en cuenta a la hora de producir el mensaje la competencia lingüística que ha tenido o las experiencias que ha tenido el mismo comprendedor y productor para que puedan comprender de una buena forma el mensaje y pueda entenderse para lograr la eficacia comunicacional. Un lingüista alemán toma en cuenta la función textual para decir que el productor de esa forma logra su propósito. Que algunas de las funciones que luego retoman dos lingüistas alemanes son comandar, informar, contactar y expresarse. Luego eh, logra también demostrarse que en el discurso el mismo productor también utiliza una serie de estrategias para lograr su propósito o su intención. Esto se les llama estrategias discursivas. Bueno, eso ha sido un poco de lo que hemos estado viendo en las 5 unidades. Eh, bueno, cabe aclarar que esto se relaciona de manera directa a la comunicación, ya que bueno, la lengua es algo que utilizamos cotidianamente y, y la utilizamos para comunicarnos hoy en día en esta situación que estamos